¿Se oye? Buenos días. Con un poco de retraso, pero tenemos que empezar. No sé si, como este congreso es fundamentalmente clínico nefrológico, no sé si esta mesa, que me parece absolutamente interesantísima, va a haber mucha más asistencia. Con lo cual vamos a estar en familia, ¿vale? En familia y tendremos la oportunidad de ver unas presentaciones magníficas, no me cabe duda, y las comentaremos al final. Pues en mi nombre y el nombre del doctor Pallido, de Javier Padillo, pues os damos la bienvenida a Málaga. Espero que estéis disfrutando, espero que sigáis disfrutando, que os quedéis hasta mañana. Y yo creo que, Javier, si te parece, sin más, vamos a empezar con la primera presentación, la primera película. La discusión la haremos al final, ¿vale? La primera presentación, a cargo de la doctora Joana Ferrer, es el estado actual del drenaje exocrino en el trasplante de páncreas, drenaje duodenal. Joana, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos opciones. Una es remitirles a la charla de la doctora Ferrer y no repetir la mía, porque vamos a decir prácticamente lo mismo. Pero claro, me ha llevado algunas horas prepararla. No me voy a ir tranquilo si no les cuento algo. Así que perdonar por la repetición, pero es que el tema es prácticamente el mismo. Esa es la historia, la ha puesto ella en otra diapositiva. La diferencia es que las diapositivas de la doctora Ferrer son excelentes. Las mías son mucho más aburridas. Bueno, la historia es esta. Un problema tremendo con la secreción exocrina del páncreas. La misma historia que con la cirugía que hacemos en el páncreas todos los días. Es decir, las anastomosis del jugo pancreático, que es el que provoca la mortalidad más alta en la cirugía del páncreas estándar. Bien, ya parece que efectivamente a partir de los 90 decidimos por fin derivar la secreción exocrina a un sitio natural. No es normal llevarla a la orina. Eso fue un recurso magnífico y excelente que permitió que creciera el trasplante. Entonces, a partir de los años 90, el drenaje entérico, pues había dos tipos. O lo hacíamos a una asa de intestino. ¿A cuál? A la que nos viene más cómoda. A la que nos venía más cómoda. Unos a 50, otros a 70. O incluso al ilion, como hacían otros grupos. Pero ahora aparecen unos cambios. No, vamos a llevarlo al duodeno, que eso es perfecto, es lo anatómico. Pues muy bien. Incluso algunos proponen hacer la derivación al estómago. ¿Y con esto qué se consigue? Con esto se consigue que podemos biopsiar el páncreas y detectar el rechazo. Seguro que esto es útil, habría que resolverlo y a lo largo de la charla lo iremos comentando. También puede servir para hacer algún tratamiento. Efectivamente, algunos episodios de sangrado de la anastomosis se pueden controlar con estas técnicas que son más accesibles al endoscopista. Pero no olvidemos que los endoscopios cambian, los endoscopistas mejoran y ya son capaces de llegar a 100, 120, 130 centímetros. En definitiva, el drenaje a vejiga se va abandonando porque ocasiona una serie de complicaciones deletéreas a nivel de la propia vejiga e incluso metabólicas. Y además, cuando se empieza a hacer tratamiento de estos pacientes y se dice es mejor reconvertirlos, vamos a pasarlo a derivación entérica, pues van bien, no tienen problemas, como a continuación veremos. ¿Cuáles son las complicaciones descritas del drenaje vesical? Las que están ahí, si es que esto se va repitiendo una y otra vez. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? Pues, ¿actualmente se hacen drenajes vesicales? Se hacen pocos. De inicio se hacen pocos. Bueno, si es un páncreas aislado para monitorizar el posible rechazo, sí quizás conviene y algunos grupos siguen usándolo. Pero en general nosotros no nos vamos a ver con ese problema. Nos vamos a ver con el problema de que un paciente intervenido y drenado hace años en páncreas a la vejiga tiene complicaciones y hay que transformar esa anastomosis. ¿Es muy alta esa tasa de reconversión? ¿Influye eso en la supervivencia del paciente? ¿Influye el momento en que lo reconvertimos? ¿Al año? ¿A los 3 años? Bueno, en el trabajo emblemático de Hans Sollinger de los 1000 trasplantes analizaba solo SPK. Y es importante porque el SPK no estaba tan dirigido a hacer el drenaje vesical para tomar las muestras del control del rechazo. Se daba más para los aislados. Bueno, pues de estos 1000 trasplantes presenta casi 400 con drenaje a vejiga y unos 600 de drenaje entérico
y llama la atención. Por ejemplo, muertes con injertos funcionando en una serie de 1000 trasplantes. Hombre, hay más en el drenaje vesical. ¿Es culpa del drenaje vesical o es que la serie del drenaje entérico es mucho más reciente? Por supuesto, al principio todos los drenajes que hacían eran vesicales, pero a partir del año 2000, incluso unos años antes, ya ellos habían cambiado al drenaje entérico. Más tarde, más aprendizaje, menos complicaciones, menos muertes. Episodios de rechazo, pero si es que los rechazos renales han disminuido de una forma drástica, nada más que tenemos que coger los registros de la OPTN y verlo a lo largo de los años. El descenso es brutal, la mejoría de la inmunosupresión es espectacular, pues ahí también se ve. Pero cuando vamos al punto concreto, a ver, ¿es que hay algún problema con las anastomosis intestinales? Pues es mínima, la incidencia es mínima de complicaciones, de pérdidas del injerto debido a anastomosis, al tipo de anastomosis. Ellos compararon, ya esto mucho más reciente, en el 19 ya estaba incorporado Kaufman al equipo, y presentan casi 400 trasplantes drenados a vejiga y vieron que hasta un 42% necesitaron a lo largo de los años ser reconvertidos. ¿Y qué conclusiones sacaban? Bueno, pues se puede reconvertir y esto no afecta para nada a la supervivencia del paciente o a la del injerto. Parece además que el momento que se elige para hacer la reconversión tampoco interviene. Y basados en su experiencia, dicen, bueno, oye, pues si hace falta reconvertir, hacedlo, que esto no tiene apenas repercusión para la supervivencia. El grupo de Minnesota presentó 593 receptores con drenaje de páncreas, la mayoría páncreas aislados, y vieron que la incidencia de necesidad de convertir a un drenaje entérico era enorme, 48 y 43%. Que había asociado un aumento en el riesgo de rechazo, pero no en el riesgo de pérdida del injerto o de la mortalidad. Las guías del año 19 de la Sociedad Británica afirman que el drenaje entérico primario en el trasplante reduce la incidencia de complicaciones urológicas, no hay diferencias en supervivencia entre las dos técnicas y, por tanto, creen que lo que hay que seguir haciendo es el drenaje entérico. Este grupo de Virginia, importante, recogió 19.900 pacientes del registro. Los dividieron en 3 grupos e introdujeron un factor que quería yo también aprovechar para comentar. Hacemos por fin el drenaje entérico. Parece que a lo largo de los años pues es lo mejor. Pero ¿hacemos IDERRUX o hacemos una side-to-side? Una lateral normal. Pues ellos dividieron 3 grupos. Los que estaban con drenaje a la vejiga, los que estaban con IDERRUX y los que no tenían IDERRUX. ¿Cuáles fueron sus resultados? Pues primero, que ellos creen, en su estudio al menos, que la supervivencia del injerto y del paciente era mejor en los trasplantados con drenaje en lateral, duodeno-yeyunal, respecto a los que iban a la vejiga o a los que iban al intestino, pero interponiendo una IDERRUX. Por lo que recomienda hacer un drenaje entérico, una vez más, sin IDERRUX. Y comentan, parece que recientemente se ha descrito un método, la duodeno-duodenostomía, que se asocia con mayor riesgo de sangrado. Es verdad que después se ha ido puliendo el término de la hemorragia y parece ser que se debe más al tipo de anastomosis, que la hagas mecánica o que la hagas manual. Pero dice que, bueno, que parece ser que esa técnica hay que validarla. En el registro británico de 2.172 trasplantes también comentan que el drenaje, cuando se hace entérico usando una IDERRUX, las complicaciones quirúrgicas son mayores y que hay mayor tasa de reintervenciones. Luego, en principio, lo que tenemos es, todos coincidimos, que el drenaje entérico es el mejor. ¿Y qué forma de hacerlo? Pues el normal, la lateral, donde uno considere oportuno. Y yo, sobre este repaso, quería terminar con este grupo, el grupo de Oslo, que ha hecho 3 publicaciones muy, muy interesantes, en mi opinión. La primera es en el 2015. Empiezan a hacer duodeno-duodenostomía, se animan muchísimo y dicen, a ver, el trasplante con duodeno-duodenostomía tiene más alta tasa de trombosis, inferiores resultados, pero nos facilita muchísimo hacer un protocolo de biopsia establecido mediante ecoendoscopia. Las dificultades técnicas, esas se van a resolver, pero esta mejoría en el acceso endoscópico tiene que tener, aunque haya que probarlo, ciertos beneficios. Bueno, pues pasan 3 años y nos dicen,
de 113 biopsias efectuadas en el duodeno, no en el páncreas, solo 6 fueron útiles, de las cuales 2 coincidieron con rechazo del páncreas. En conclusión, pues el duodeno del donante no lo biopsien, que no sirve para nada, pero es que tardan unos meses y completan la información. El cambio de técnica quirúrgica del drenaje exocrino de una duodenoyeyunostomía a una duodenostomía no reduce la tasa de complicaciones ni mejora la evolución inmunológica del paciente, a pesar de una mejor forma de hacer el seguimiento de los posibles rechazos. Aquí está la gráfica que ellos muestran en el material complementario, es que a 3 años 82-83% de supervivencia del injerto. Y por fin llegamos al estudio del año 2021, que ya nos ha presentado Joana, donde es interesantísimo porque no se responde a nada. O bueno, sí se responde a mucho. Que no hay nada nuevo, que no hay ninguna novedad, que no hagamos nada y que estudiemos, hagamos múltiples estudios futuros con más número de pacientes para ver si hay mejoría. Entonces, no voy a repetir, ¿no? Dice, aquí la derivación a duodeno no mejora la evolución inmunológica, las preguntas y respuestas que ya nos ha comentado Joana, y nada, o no tienen mucho valor, pero realmente yo me he quedado muy intranquilo leyendo en profundidad el trabajo, porque, bueno, o muy intranquilo o muy tranquilo. Es decir, resulta que da igual lo que hagas, está todo bien, Entonces yo voy a innovar un poco, voy a contarles 2 diapositivas, lo poco que hemos hecho nosotros. ¿Nosotros qué tal nos va? Porque claro, la pregunta es, si yo estoy haciendo trasplantes y tengo buenos resultados, ¿por qué quiero cambiar una técnica? Si yo hago una anastomosis después de una gastrectomía subtotal a un asa de intestino y no he tenido complicaciones, ¿por qué lo quiero cambiar? Bueno, pues porque a lo mejor algo colateral puede aportar. Entonces, es muy simple. Nosotros hacemos, desde que empezamos, tenemos 93 trasplantes hechos, muy poquitos, y también es verdad que en poco tiempo, y hacemos esta técnica, un drenaje entérico, anastomosis duodeno-yeyunal lateral. ¿Hay complicaciones por esta técnica que hacemos? Pues con fístula entérica tenemos 2 casos, es decir, un 2%. Y la supervivencia en nuestra serie con 93 trasplantes, incluyendo las muertes, tenemos a los 5 años un 78% de supervivencia del injerto. A 5 años, con muertes censuradas, tenemos el 82,7% de supervivencia. Entonces la pregunta es, ¿yo tengo que cambiar algo? Porque voy a hacer más biopsias. ¿Realmente he tenido tantos rechazos? Yo no recuerdo en 93 pacientes ni un rechazo agudo que se haya llevado el páncreas. Recuerdo algún caso que hay posibles rechazos, le hemos hecho biopsia renal, puede ser tal, vamos a ponerle bolos, pero no es tan alta la incidencia. Lo cierto es que a mí, personalmente, desde luego, no voy a tocar lo que funciona, aunque está abierto para lo que sea, ¿no? Conclusiones, recomendar drenaje entérico. El tipo de drenaje entérico, pues el que cada uno haga. Yo creo que la duodenoduodenostomía y la colocación retroperitoneal todavía tiene que demostrar sus teóricas ventajas, que teóricas sí las tiene. Que si hay complicaciones de un drenaje vesical que nos viene, pues hay que reconvertir y definitivamente no tocar lo que funciona. Muchísimas gracias. The next presentation is by Dr. Daniel Azoulay. He's a well French surgeon. He has a very extensive experience in extreme liver surgery, extreme liver complex surgery, transplantation, liver thrombosis. He has authored on many papers about this problem, this extensive portal thrombosis, a problem that I don't know in France, but in Spain at least is more and more frequent. So Daniel, as you want. Thank you, Julio, for this introduction. Thank you for the invitation. It's always a pleasure to come south of Paris. In fact, now I accept invitation only in south of Paris. I don't go north because of the sun and the food. So this is my topic today, the management of portal vein thrombosis in liver transplantation. This is a very old paper, you see, almost more than 40 years ago.
it was already known from the beginning. If there is no portal flow during liver transplantation, there is no patient survival. This is much more recent, 2016. It's a registry analysis, and it showed three points. The first one is that only 31% of patients with portal vein thrombosis had portal vein thrombosis at listing. It means that very often, at least in the United States, it is a surprise. Second, the comparison, this is about thousands of liver transplants. In terms of survival, patients and graft survival, you see that patients with portal vein thrombosis have a lower patient and graft survival at long term. And the third point is that the difference between having or not having a portal vein thrombosis at liver transplantation, the difference in survival appears during the first 3 months after liver transplantation. And this is clearly due to technical problems, but also to the persistence during a certain time of portal hypertension. One important point in this series is that there is no difference in the paper, there is no specification about the complex and non-complex portal vein thrombosis, so it's not possible to analyze this factor in this registry paper. In the meta-analysis, it's almost the same. You see, this is one example of meta-analysis of the impact of portal vein thrombosis at liver transplantation. You see that after 2000, the survival of patients having portal vein thrombosis is absolutely comparable to patients without portal vein thrombosis, but we cannot see in this meta-analysis, we cannot decipher the subgroup of patients with complex portal vein thrombosis. This is another meta-analysis comparing partial and complete portal vein thrombosis. No difference in terms of lower survival at short-term and long-term for patients with portal vein thrombosis, with complete portal vein thrombosis. But again, in this subgroup of complete portal vein thrombosis, there is no clarification of what is called the complex or non-complex portal vein thrombosis. So the second point is about the classification of portal vein thrombosis. We are still looking for the best one. You see here we have at least 9 classifications of portal vein thrombosis in the field of liver transplantation. I'm talking about non-tumoral portal vein thrombosis, of course. Among these 9 classifications, all of them have 4 grades of portal vein thrombosis. There is no one common grade in all these classifications. And in terms of decisiveness, how we will manage this portal vein thrombosis, only 3 of them have an impact on the decision of liver transplantation. The one by Yerdel, everybody knows this classification, and the 2 by Jamieson and Ramon Charco in Spain. They have a consequence on the decision of liver transplantation. So about the Yerdel classification, that was in fact described by Jacques Pirenne. He was the mentor of Yerdel. We have 4 stages, you know the 4 stages: portal vein thrombosis stage 1, partial; stage 2, complete portal vein thrombosis; stage 3, complete down to the confluence of splenic and mesenteric vein; and stage 4, diffuse portal vein thrombosis. This is in this group that we should define what we call a complex portal vein thrombosis. One point I want also to clarify is about the physiological or non-physiological portal vein reconstruction. This paper in 2014 defined the portal flow reconstruction as not physiological when the portal flow to the graft could not be reinstituted. In fact, this classification is more an anatomical classification than a functional classification. And it opposes anatomical and non-anatomical reconstruction. We have proposed a few years ago that the reinstitution of the portal flow is physiological when one way or another we can bring the portal flow to the liver graft. And the physiological reconstruction, by definition, in this proposition, should solve the portal hypertension. So grade 1, you know the grade 1, portal vein thrombosis. It is possible, you see it here on the CT scan, it is possible by eversion of the portal vein to disobstruct the portal vein itself and to reconstruct the portal vein. So it's quite easy, and the reconstruction is physiological because the portal flow will go to the liver. The stage 3, going down the thrombosis
extending down to the mesenteric vein, the superior mesenteric vein. It is now quite easy to do the jump graft from the superior mesenteric vein to the portal vein graft. And again, this is not a diffuse portal vein thrombosis. It is a relatively easy reconstruction, and the reconstruction is physiological. Now, the diffuse portal vein thrombosis. And in this situation, we have to separate two different settings. Patient with a patent shunt, surgical or spontaneous, and patient without a patent shunt. So patient with a patent shunt, and usually in most cases is a splenorenal or gastrorenal shunt, it is possible to control the left portal vein and to jump, or directly, to jump this left renal vein to the graft. This is an example. You have here the anastomose between the jump graft and the renal vein, and the reconstruction between the left renal vein and the portal system of the graft will drain the portal flow via the renoportal anastomosis. It is a case of diffuse portal vein thrombosis, and the reconstruction is, again, physiological. Well, this is just an example of control. A very old paper 22 years ago showing the control of this renoportal anastomosis draining the splenorenal shunt. This is a review of the literature 11 years ago, showing that the mortality of renoportal anastomosis was, at that time, 24% of cases, which is high mortality following liver transplantation. I will show you things have changed. This is a review of the literature until 2021. Mortality decreased to 17%, from 24 to 17%, and 74% of available cases were alive and well at follow-up. A more recent review of the renal portal anastomosis was performed by our group, and it's a multi-center study, including Laura. Laura, she is here today. And we asked 4 questions to this multicentric study. What is the risk of post-transplant mortality today following liver transplant with renal portal anastomosis? What is the risk of post-transplant portal hypertension complications? What is the risk of occlusion of the shunt? And what are the long-term results? Clearly, you see the mortality has decreased to less than 10% now. The portal hypertension complications are still a problem, 43% of cases. There is a risk of occlusion, but this can be treated by our radiologists in 14% of cases. And the long-term survival are very good, considering the starting point, 76% survival of patients at long term. We can use as a shunt the left gastric vein. You have here an example of a patient with very large varices that you can see here. The lateral clamping of the left gastric vein, and in the end, I will show you just an image. Voilà, this one. The left gastric vein is drained to the portal system of the graft, and of course, down the shunt, down the left gastric to portal vein anastomosis, we have to ligate the left gastric vein to redirect the flow to the graft. This is the results of this type of anastomose. No mortality, but only success are reported very often. Impossible to clarify the postoperative morbidity in these reports, but the long-term results are very interesting when this is the only solution. We can also use a pericholedochal varices. You have here an example I took from the literature, draining a pericholedochal varice to the portal vein in the system. This is a schematization of the operation, and the flow, all the flow from the portal system will drain in this pericholedochal vein, itself draining in the portal vein. The results are interesting. It's a physiological drainage again. Very few details in the literature, no mortality, but most of the patients with available data were alive and well at last follow-up. Now, the diffuse portal vein thrombosis without a shunt. In some studies, you see here a study 2014, for patients with portal vein thrombosis, complete, no portal shunt, no portosystemic shunt, contraindication to liver transplantation. This paper came from Paul Broos Hospital, my center, but I was absent when they published this paper. I'm not a co-author, and I disagreed a little bit with my colleagues. I will show you in which extent. I think sometimes it's very difficult, but this is a case-by-case study, case-by-case situation.
In this case, there was a small remnant splenic vein, a part of the splenic vein, and diffuse portal vein thrombosis. So during the operation, we performed a splenorenal anastomosis with interposed graft, and then a renoportal anastomose. So in the end, this was the situation, the splenorenal anastomose with interposed graft, and then a renoportal anastomosis. So I think in some situation we can use this type of approach, or if there is a large inferior mesenteric vein, it can also be done this way. It's physiological. This was the possibility. The second possibility is the cavoportal transposition. You know, this was reported by Tsakis a long time ago, and in this situation, it's possible to do an hemicaval transposition, either without treating the retrohepatic vena cava, or squeezing it to direct the flow to the liver, or interrupting the vena cava behind the liver. This is still a matter of debate. The results of this cavoportal hemitransposition are these in the literature. You see that the mortality was very high. It was 35% at that time, and I think it has to be really debated before deciding to go for this. Another solution for diffuse portal vein thrombosis without shunt is the arterialization of the graft. Very few cases, very few long-term results, probably a last resort situation. Here is one case that we performed with the graft between the aorta and the portal vein. In the long term, the results are not good, with the risk of fibrosis and portal hypertension in the long run. In fact, the theoretical best solution to treat the portal vein thrombosis when it is diffuse without shunt is to bring the portal system with the graft. So it is a liver transplantation combined with multivisceral transplantation. This is theoretically the best option. The problem is that these patients have their own intestinal system, and when you want to embark on this technique, you have to perform evisceration of the patient to remove the pancreaticoduodenal complex, the spleen, the small intestine, the part of the large intestine, and I think it's something that you have to think before embarking in this technique. These are the results reported by the Indianapolis group. This was not reproduced. To my knowledge, there is no other series reproducing these results, with a 72% survival at graft and patient survival at 5 years, which is impressive to me, but this was not reproduced. If you compare the patients published by the Indiana group to the patients we published in our series of with caval hemitransposition, we found 17 patients comparable to 20 patients in this series versus this one. In terms of mortality, the same results. In terms of morbidity, comparable, a little bit lower. And in terms of survival at long term, the same results. So I'm not sure that this multivisceral transplant will really develop in this field of diffuse portal vein thrombosis. So now I want to propose a classification of complex portal vein thrombosis, grouping the stage 4 by Yerdel and the stage 3 and 4 by Jamison and also by Ramon-Charcot, to the physiological aspect of the reconstruction of the portal flow. So in practice, the best thing is to prevent, of course, the complete obstruction of the portal vein, but when it fails, and when the portal vein thrombosis is complex, meaning Yerdel 4, Jamison 3 and 4, and Charcot 3 and 4, the question is there a shunt that we can use to redirect the portal flow and to build a physiological reconstruction? If it is present, we can use all these shunts to make a physiological reconstruction. If it is absent, this is our preference, renoportal anastomosis, even if there is no shunt, cavoportal transposition, portal vein arterialization, and probably the multivisceral transplant as a last resort. All these reconstructions are non-physiological, except, of course, the multivisceral transplant. Well, the tips, I will not talk about the tips, it's not very interesting. So I think now, 40 years after the papers showing that portal vein thrombosis was a contraindication to liver transplant, I think we found some solutions, particularly for patients with diffuse portal vein thrombosis and
some shunt, or to create this type of shunt, to reconstruct a physiological portal flow at liver transplant in these difficult patients. Thank you very much. Muy bien. Muchas gracias, profesor Azulay. Muy bien, muchas gracias, Mireia. La última presentación de esta sesión quirúrgica es la influencia de la obtención de órganos torácicos en el trasplante hepático con donante en asistolia, que presenta Laura Llado. Laura, cuando tú quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización y los moderadores y a los que habéis venido. Realmente es una lástima que el perfil quirúrgico tenga poco papel en la SED, porque bueno, la mesa pienso que es muy interesante el ver la visión desde diferentes órganos. Seguro que unos nos aportamos a los otros. Pero bueno, sin más, voy a la última charla, que es un poquito en un escenario un poco diferente respecto a los donantes, pero que bueno, la evolución en los últimos años creo que es muy interesante. Como dice el título, voy a hablar de la influencia de la obtención de órganos torácicos en el trasplante hepático con donantes en asistolia. Es bien conocida, ¿no?, la experiencia a nivel nacional en asistolia, con una evolución. ¿Funciona? Sí. Esa es la gráfica con los datos de la ONT, de la memoria de nuestros datos, en el cual vemos que la evolución expansiva de la asistolia ha permitido, pues, el año pasado, más de 600 donantes en asistolia. Y esto es a nivel de todas las comunidades españolas. Se puede decir que la asistolia ya es un hecho establecido y probablemente casi incluso la experiencia va a superar a donación en muerte encefálica, y como es bien conocido, pues España es referente a nivel mundial en este aspecto. De lo que iba a hablar hoy es un poquito, está clarísimo a nivel del trasplante renal, a nivel hepático, pero la cuestión es en las historias si podíamos expandir de forma segura a los órganos torácicos sin generar dudas a los órganos abdominales. Empezamos por el hígado, ¿no? Nosotros ya sabemos la experiencia a nivel nacional que tuvimos, ¿no?, desde la aprobación en el 2012 de la donación en asistolia controlada. En muchos centros empezamos y abandonamos rápidamente la extracción súper rápida, dada la excelente evolución y los excelentes resultados con la perfusión regional normotérmica. Ese es el trabajo referente, probablemente referente a nivel mundial, de la comparación de la extracción en asistolia con normotermia versus súper rápida, que es en el cual yo creo que hemos participado todos los centros nacionales, y yo creo como referente de trabajo colaborativo, y en el cual se demostró que los resultados en los casos que se hace normotermia con asistolia con normotermia, los resultados a nivel de complicaciones biliares y pérdida de injertos son significativamente superiores a la superrápida y cumplen absolutamente los criterios de benchmarking que deben ser en trasplante hepático. Eso llevó a que un reciente consenso también del Grupo de Trabajo Español de Trasplante Hepático establecía que se puede considerar actualmente que el trasplante hepático con asistolia es absolutamente intercambiable con la donación en muerte encefálica. Ampliando un poco más, esto ya estableció que a nivel nacional todos los centros prácticamente se abandonó la extracción súper rápida, de manera que si vemos la experiencia en el 2018-2019, prácticamente todos los centros hacemos donación con ECMO, con unos resultados muy buenos, con una incidencia de complicaciones biliares inferiores a los de la donación incluso en muerte encefálica, y también en términos de pérdida de injerto y retrasplantes. Estas son las curvas de supervivencia, y quizás este trabajo, que es referente también a nivel mundial, esta empresa nos ha acabado de publicar hace un mes, la experiencia es de más de 500 donaciones en asistolia con normotermia. Yo creo que de este trabajo lo más importante es un paso más allá, que va muy bien, pero hay que tener atención en no alargar la isquemia fría y en los retrasplantes, porque en esas situaciones sí que los resultados no son tan óptimos. Así pues, a nivel hepático estamos todos seguros que la asistolia no comporta ninguna complicación. Y al contrario, todos los que vivimos el día a día las asistolias van probablemente muchísimo mejor. Pero debíamos salir de esta zona de confort que nos da. No hacíamos el hígado, tranquilitos, venía el riñón. Pero ¿qué hacíamos? Vamos a expandir al pulmón. Recuerdo los primeros días con extracción asistolia con pulmón generaba ciertas inquietudes. ¿Pero qué ha pasado? Un poquito lo mismo. De hecho, las experiencias son bastante recientes. A nivel nacional, la primera experiencia publicada, bueno, simultáneamente a Santander, como ahora enseñaré,
fue el grupo del doctor Charco, de Vallebrón, publicaron la técnica quirúrgica detallada de cómo simultanear la extracción en asistolia con ECMO y, por tanto, normotermia abdominal con la hipotermia, con la extracción pulmonar sin hipotermia y tampoco normotermia, con unos resultados técnicos, los 3 primeros casos, que decían, bueno, parece que esto va a ser posible. Como digo, eran los primeros casos, simultáneamente prácticamente estaban haciendo lo mismo en los grupos con más experiencia en asistolia a nivel nacional, como son el grupo de Bilbao y el grupo Santander, y publicaron ya en el 2020 una experiencia comparativa de 29 casos con asistolia versus 16. Este trabajo no os lo he traído porque justo está en prensa este último trabajo, en el que es una serie muy amplia de comparativa de pacientes de trasplantados con donantes en asistolia pulmonar, 78, con respecto a 243 en muerte encefálica. Los resultados son más que correctos. Hay cierto grado superior de disfunción del injerto en los pacientes con donación en asistolia, pero a largo plazo esto se compensa, no solo se compensa, sino que incluso mejora, sin ser estadísticamente significativo, y tampoco hay diferencias en la supervivencia a largo plazo, de manera que a nivel del pulmón se podría decir que la expansión al órgano torácico pulmonar, en este caso, no comportaba ningún inconveniente. Faltaba pues un otro paso. Vamos a ver qué pasaba con el corazón, con lo cual ha sido pues mucho más reciente. La autorización a nivel nacional se dio en el 2019. Y esta era una situación que a nivel de los trasplantadores hepáticos nos generaba cierta inquietud, porque ahora, como veremos, el winning y el hecho de salir del ECMO y entrar en winning cardíaco y que la funcionalidad dependa de la funcionalidad del corazón nos generaba, al menos en nuestro centro, cuando quisimos implementar el programa, cierta inquietud. Habían algunas series muy iniciales en Inglaterra y en Australia que salían los primeros casos de que había sido posible hacer combinado el trasplante cardíaco. Pero, en nuestro caso, cuando quisimos buscar la literatura, este es el caso a nivel, estos son los casos a nivel nacional. Una vez más, el grupo de Santander publicó los primeros casos de donación en asistolia cardíaca. De hecho, fue el primer centro nacional autorizado a realizarlo. Estos son los primeros 4 casos. Ello nos llevó, en nuestro centro, en el 2019, a plantearnos, teníamos un gran volumen ya de donación en asistolia, conocíamos la experiencia australiana, inglesa y la que acabamos de ver de Santander. Nos planteamos si debíamos expandirlo y cuál iba a ser la repercusión a nivel del trasplante hepático. Si uno busca la literatura, no hay ningún trabajo, al menos que yo haya sabido encontrar, de si cuando uno añade el problema en la extracción cardíaca influye o no en los resultados a nivel hepático. Y este es un poquito el esquema del procedimiento de la donación en asistolia cuando hay una extracción combinada hepática y órganos torácicos. Como sabéis, hay la limitación del esfuerzo terapéutico, el periodo de hipoperfusión significativa, hasta un periodo de asistolia. Siguiendo la ley, después de un non-touch period de 5 minutos, aquí es el kit de la cuestión porque tenemos que coordinarnos con el grupo de trasplante cardíaco. Como todos sabéis, la asistolia comporta una logística con la ECMO, los trasplantes hepáticos, el renal, en ocasiones pancreático, nada sencilla. En ese momento, el equipo cardíaco debe hacer la estenotomía, clampar los troncos supraórticos para evitar la recirculación cerebral, porque lo que haremos es desclampar el balón aórtico, reiniciar la ECMO, mantener la ECMO sin balón cardíaco y mantener la normotermia tóraco-abdominal. Posteriormente, cuando se ve la funcionalidad cardíaca que es adecuada, se inicia lo que se llama el weaning de la ECMO, de manera que se mantiene la funcionalidad la perfusión hepática, a expensas de una funcionalidad cardíaca. Y ese es el kit, este es el momento donde puede generar dudas de qué puede pasar a nivel hepático a diferentes aspectos. Posteriormente, una vez completada la perfusión, la regional normetérmica, se completa la extracción cardíaca y se sigue con la hepática. Como reflejo en esta diapositiva, habían algunos puntos de posible conflicto que había que organizar de forma correcta. Primero, la exclusión circulación cerebral, evidentemente, y especialmente la evaluación cardíaca, que requiere un catéter de Schwann-Ganz, una ecografía transesofágica. Logísticamente es bastante complejo. Y luego el mantenimiento de esta funcionalidad cardíaca, su evaluación y simultanearlo con la evaluación hepática. Respecto a la exclusión de la circulación cerebral, evidentemente
una vez descampado el balón aórtico, para reperfundirle a nivel cardíaco, podía haber un problema de revascularización cerebral, lo cual éticamente es absolutamente inadmisible. Con lo cual es muy importante el clampaje de los troncos supraórticos de forma rápida por parte de los cirujanos cardíacos, simultaneando con la desclampaje del balón aórtico. Posteriormente se ha propuesto no solo clamparlo, sino drenar estos troncos supraórticos para evitar la posibilidad de recirculación por algunas colaterales. El aspecto más controvertido o que podía generar más problemas a nivel de la funcionalidad o de la congestión a nivel hepática es ese periodo de weaning. Se hace el weaning de la ECMO para entrar en la perfusión cardíaca una vez el corazón se revasculariza y mantiene su funcionalidad. A nivel cardíaco, estos son los parámetros que se requieren para considerar que este corazón está funcionando adecuadamente. Como ven, pues la tensión media buscada es 50 mililitros metro cúbico y una perfusión venosa central por encima de 10 o 12. Estos son aspectos que a nivel de la perfusión hepática podía generar una serie de problemas. ¿Qué dudas nos planteábamos? ¿Qué flujo de ECMO? Como sabéis, cuando se hace una ECMO solo abdominal, el flujo está entre 3 y 4 litros por minuto, pero dado que la perfusión se iba a simultanear con la función del corazón, esta suma podría ocasionar un exceso de volumen a nivel hepático y posible daño sinusoidal. Eso nos llevó a valorar el drenaje de la aurícula por una cánula venosa, disminuir de forma precoz el flujo de la ECMO, o sea, nos tuvimos que ir ajustando a una situación de asistolia que es un paso más allá de lo que ya teníamos muy estandarizado. Y por otra parte, en esa fase de weaning hay dos aspectos. ¿Qué pasa si ese corazón no tiene una buena funcionalidad? Si está congestivo, podría haber mal drenaje venoso y esa congestión evidentemente sería perjudicial y volveríamos a las épocas de la colangitis isquémica que ya superamos gracias a la ECMO, con lo cual es importante ajustar la presión venosa, recolocar la cánula, una serie de aspectos. Y lo mismo, esa disfunción y mal drenaje podría provocar cierta citólisis y que hay que ir valorando. Ya para ir acabando, como sabéis, los compañeros de trasplante hepático a nivel nacional, nosotros hemos hecho recientemente una revisión un poco para ver si esto realmente ha tenido influencia o no, porque de hecho, como os digo, no hay ninguna publicación al respecto. Hemos hecho un estudio comparativo de los 4 centros españoles que hasta hace un año tenían el mayor volumen de pacientes. Ahora ha habido un amplio, de hecho, por lo que sean más de 25 pacientes trasplantados con donación a asistolia cardíaca, pero hasta donde yo sé, la mayor parte no se ha aprovechado el hígado. Yo creo que es por la reticencia o por las dudas de lo que puede generar, que es la misma que teníamos nosotros. En este estudio, donde comparamos 2 a 1 los donantes con asistolia cardíaca respecto a hepáticos sin asistolia cardíaca, como podéis ver, pues 6 a 12, no hubo diferencias en la mayor parte de los parámetros, de extubación, estancia en UCI, disfunción del injerto, primaria non función. Sí que hay 3 complicaciones biliares, que son fístulas biliares, que hay un poco que ver, pero que no parecen tener relación con el tipo de donación. La evolución posoperatoria en términos analíticos es exactamente paralela, es un análisis muy preliminar, pero evidentemente da la confianza de que la expansión al corazón no está generando ningún tipo de problemas y probablemente debemos seguir en ese sentido. Evidentemente es una situación logística bastante compleja. El quirófano en este tipo de extracción ese es el último que hicimos, que también se hizo pulmón, corazón, pulmón, hígado y riñones. Pues bueno, logísticamente requiere una coordinación, intentar mantener todos la calma y el silencio para que todo sea coordinado. Esta es la imagen del hígado perfundido por la perfusión cardíaca y nuestros perfusionistas. Y bueno, para concluir y dar tiempo a algunas preguntas, yo diría que la donación en asistolia controlada es posible mediante perfusión regional normotérmica con unos resultados aceptables, de momento comparables a cuando no se expande a los órganos torácicos, que evidentemente requiere una compleja logística y un trabajo de coordinación muy, muy exquisito, y que habrá que ir ampliando estudios de hemodinámicos y comportamiento hepático para esto, seguro, pues ir expandiendo no solo pues, pacientes tan seleccionados como ha sido hasta ahora. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, Laura, gracias a ti y a todos por ateneros al tiempo. Yo creo que hemos empezado tarde, vamos a echar 5 o 10 minutos para acabar más o menos en hora en la discusión y si os parece, hemos comentado el doctor Padillo y yo
de hacer los 4 bloques, ¿no? Las 2 primeras presentaciones tienen que ver con y ha habido cierto debate, supongo que será interesante ver cuáles son los pros y contras del drenaje exocrino del páncreas. Después la trombosis portal, que tendremos ocasión de preguntarle a Daniel Azoulay alguna pregunta acerca de este problema pues grave. Después la cirugía robótica en el mundo del trasplante, sobre todo en el renal, pero también en el pancreático y otros. Y finalmente la donación torácica, que a mí me parece un lío lo de la logística y de que dónde está Laura. Y que todo el mundo esté quieto, callado y demás me parece lo más difícil, que no se pierda. Así pues, se abre el turno de palabra para la primera parte, que es el drenaje exocrino del páncreas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Javier. ¿No? Bueno, yo abriría el turno de preguntas para los 2 ponentes. Felicitaros. Son 2 visiones distintas. Aunque decía Luis que era prácticamente repetir lo mismo, no lo habéis repetido para nada. No habéis repetido lo mismo. Son 2 visiones distintas. Lo que sí, para Joana, creo que hay que separar los análisis. Uno de resultados al año, digamos, los resultados inmediatos, y 2, los resultados a distancia. Porque teóricamente, efectivamente, quizás se pueda biopsiar más el páncreas a distancia con la técnica vuestra, más allá de que el duodeno sea o no óptimo para la biopsia, pero sí, percutáneamente hay más acceso. Y ahí parece que sí puede tener una ventaja. Pero en el año parece que se repite, no sé si por la curva de aprendizaje, que ha habido más trombosis, ha habido más complicaciones. ¿Habéis hecho ese subanálisis separando no el global, sino qué es lo que ha pasado en el primer año? Porque, bueno, la mayoría de los trabajos hablan de alguna complicación adicional, no, más trombosis. Vosotros también la habéis tenido, de hecho, ¿no? Con cierta caída de supervivencia al año, al 85, y posiblemente bueno, no sé si en la curva de aprendizaje habéis metido toda la serie, quizás hay que separar incluso los primeros casos de cuando ya establecéis la técnica, no sé, ¿cómo lo ves? Tienes razón, porque hay distintos factores, yo creo, a tener en cuenta. O sea, ya llevamos 105 casos, que son bastante, y la iniciamos en 2016. Es verdad que, a ver, hay algunos sesgos que durante este tiempo, por ejemplo, ha habido cambio, el equipo quirúrgico no ha sido el mismo, ha habido una curva de aprendizaje por cirujanos que se han incorporado nuevos, que yo creo que esto también influye. Otra cosa es la elección del donante, que es verdad que probablemente estamos cogiendo donantes más marginales si comparamos con bueno, los primeros trasplantes que eran donantes más selectivos. Aquí también hay casi un 7%, bueno, todos los donantes de corazón parado que hemos utilizado han sido con la duodenostomía. O sea, no puedes estrictamente comparar una serie con otra porque han habido muchos cambios. Trombosis per se, yo no tengo la sensación, ni por números, de que hayan habido muchas más. O sea, apuntamos todo. El problema que tenemos en el hospital, el problema entre comillas, es que los radiólogos son buenísimos y te ven el trombo de 1 centímetro en el fondo de saco de la vena esplénica. Y esto lo contamos como trombosis, pero al fin y al cabo, de estas 28 trombosis que han habido, más del 50% no han requerido ningún tipo de cambio en el tratamiento. Te quiero decir que las que han tenido repercusión en pérdida de órgano han sido muy pocas. Sí que hemos tenido más pancreatitis del injerto. Y esto está un poco, yo creo, en relación a lo que te comentaba, ¿no? A cambios probablemente en donantes más marginales y a esto, a curva de aprendizaje de distintos cirujanos, tanto en el donante como en el receptor. Ahora volvemos un poco a ser los mismos cirujanos que éramos antes por cambios logísticos en el servicio. Pero bueno, que sí que hay que tener en cuenta esto cuando lo analizamos. Desde el punto de vista técnico, si me preguntas, es mucho más cómodo utilizar la vía retroperitoneal, o sea, porque técnicamente te liberas bien todo el espacio, bueno, levantas el colon, haces coger y es mucho más fácil técnicamente. Y de hecho, complicaciones relacionadas directamente con esta técnica hemos tenido pocas. Y hay que ver, es una serie muy joven, 2016, o sea, hay que ver 5 años más al menos para ver si se equiparan resultados. A los 3 años es un poco mejor los resultados en cuanto a supervivencia del injerto con las duodeno-pancreatectomías. Hay duodeno-duodenostomías. Por poner en perspectiva un poco de futuro el futuro va a ser robótico, ¿no? El futuro del trasplante de páncreas. Sí, seguro, no tengo ninguna duda. Digo por darle una visión de futuro. ¿Piensas que el abordaje supone una ventaja o una desventaja para el futuro o el presente acceso robótico? Yo creo que es una ventaja. Es igual que en el riñón, que ha explicado Mireia.
bueno, habrá toda una curva de aprendizaje, pero en Estados Unidos, que ya están haciendo el trasplante de páncreas en robot, sobre todo porque PISA, hablando con Hugo Bogi, realizar los primeros casos hasta 2010, pero ya últimamente no han hecho ninguno. En Estados Unidos sí que se están haciendo bastante, sobre todo en gente obesa, y yo creo que es como todo, o sea, es curva de aprendizaje y ponernos. Lo que pasa es que hay otros temas logísticos y económicos que también habrá que tener en cuenta, y de curva de aprendizaje del cirujano, claro. Sí, y para Luis, que has hablado del drenaje vesical y de las reconversiones al drenaje entérico, ¿en este momento ves alguna indicación para el drenaje vesical? Que es verdad que los que vivimos aquella época no había otra cosa, no, por lo menos era la establecida. ¿A día de hoy ves alguna indicación o ya lo dejamos como algo histórico, el drenaje vesical? No, yo no veo ninguna indicación. De hecho, son 93, no he hecho ninguno vesical, pero es verdad que en España hay poca indicación de trasplante aislado, o casi ninguna. Algo más de trasplante after kidney, pero yo creo que no lo he necesitado. Mi experiencia son 12 años, es poca, pero bueno, yo creo que poco uso va a tener. Muy bien. Bueno, yo creo, si no hay más preguntas respecto al trasplante de páncreas, pasamos a bombardear al doctor Daniel Azoulay sobre las trombosis. Any question about complex thrombosis? Laura, you are participating in the multicentric study. Well, it was an honor to participate with their team. I have a question for you, Professor. You have shown this case of construction of a splenorenal jump to achieve after a renoportal anastomosis. How many of this type have you? Is it only a case? And what's your experience in this? This is a very rare situation. So in terms of splenorenal anastomosis, we have one case, but we have also another case that we prepared before transplant. We did an anastomosis between the inferior mesenteric vein, it was the only vein remaining, and the left renal vein. And then we did, in a second step, renoportal anastomosis. But this is really rare situations. Thank you for the question. For me, the most complex situation is that this patient with extensive portal thrombosis without spontaneous, and you show the splenorenal jump with Gore-Tex, but in many cases, mainly in cirrhotic, in alcoholic liver transplant, the pancreas may encase the splenic vein. To me, it's not too easy to do. So, if you can't do this type of classification between a splenic, you consider that it's a contraindication to do a renoportal anastomosis without, because the rate of the flow is about 600 milliliters per minute. So for you, it's enough or not? Yeah, there are 2 points. The first point is the splenorenal anastomosis. Yes. I have the chance to be very older than you. So I am used to the splenorenal shunt that we used to do for portal hypertension. It's a difficult approach in the cirrhotic patients. There are a lot of small branches. It's quite tricky. But if you don't want to perform this, or if there is no splenic vein to use, in a diffuse case, I think the renoportal anastomosis, even if there is no shunt at all, is a good option, because with time and with what we call the siphon effect, the portal flow will go from the high portal pressure system to the low pressure system. So in the long term, it will work. But in between, there is the risk of portal hypertension complications, and you have to be very aggressive with the varices. But renoportal anastomosis, to me, it's the first option in case of diffuse portal vein thrombosis without shunt. Okay. ¿Alguna pregunta?
trombosis. Bueno. Laura? Pues yo si quiere le ahora alterno con Laura. Sorry, for the same question. Even if you have a good mesenteric one or not, if you have mesenteric vein, you will use a shunt, a jump. Okay? Yeah. Congratulations for the nice presentation, Professor Asolay. I have a question regarding surgical planning. Do you do any hemodynamic preparative study to evaluate flow and pressures? to this, and to decide No. the best option, surgical option? We don't do intraoperative measures before the reconstruction. What we do is at the end of the procedure, we measure the pressures, but we don't measure the flows. We look at the flow by Doppler, by echo Doppler, but we don't measure objectively the flows in terms of numbers. And And one important point is that when the reconstruction of the portal flow will probably not be optimal, yeah, we do the artery together, and we enclamp portal and artery together to obviate a long warm ischemia time with a suboptimal portal flow. okay, interesting. So for you, the portal thrombosis is never a contraindication to transplantation. It's not absolutely not a contraindication, but we don't cumulate the risk. For example, in a patient with diffuse portal vein thrombosis, we don't use a split graft, we don't do a living donor. We don't combine the risk. Yes. But portal thrombosis diffuse per se is not a contraindication. And in which cases multivisceral transplantation could be an optimal option in these cases? Well, theoretically, it's the best option for patients with diffuse portal vein thrombosis with no shunt, Good. because you bring the portal vein. But Good. again, you have to remove the duodenopancreas, the small intestine, the Stomach colon, also. the stomach. So personally, I would not embark on this, except in a very young patient. But honestly, I think it's so aggressive. And we have only one series from Indianapolis. We have no confirmation of this approach. Yeah. I would be quite reluctant, honestly. I would be They have quite extended the criteria to this stage 4 mesenteric thrombosis, and in selected patients, you commented previously, the results are getting better. Yeah, but this is an option in these selected patients. So we have to show the result also. We need more data. Congratulations, Congratulations. Professor. Merci. Bueno, pasamos a la siguiente presentación sobre la robótica. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos ya todos por robot, Mireia, o cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo seleccionáis vosotros los pacientes para hacerlos por cirugía robótica? A ver, todos no los podemos hacer por robot. Lo que sí, hemos empezado con el donante vivo, que mayoritariamente en todos los centros pues está haciendo donante vivo porque es la situación ideal, estudiado, horas que está todo el mundo y que todo funciona mejor, ¿no? Por la mañana y todo controlado. Los seleccionamos primero que tienen que ser vasos sin calcificaciones, ¿vale? Lo más importante porque no tienes mucha maniobrabilidad, ¿no? Que te cierre el bulldog, que no te empiece a sangrar intraoperatoriamente. Lo que sí que hemos ido avanzando, ¿no? Al principio eran riñones izquierdos, vasos únicos, pero realmente pues se ha ido incrementando, da igual si es riñón derecho o riñón izquierdo. Da igual si tiene dos arterias, se hace cirugía de banco y se hacen terminolaterales y después se implanta el riñón, se hacen suturas independientes como la fotografía que os he puesto. Y bueno, el índice de masa corporal pues realmente no es más fácil con el robot el hacerlo un obeso. Lo que sí que para el paciente pues reduces mucho la incisión, ¿vale? Y eso sí. Y entonces, un poquito más allá, ¿no? Es en el donante de cadáver, que también tiene su lugar allí. Lo único que en este caso, aparte de seleccionar el receptor, ¿no? Que es lo mismo, que no tenga calcificaciones o que tenga cirugías bestias abdominales en las que no puedas introducir, tienes que seleccionar bien el injerto, ¿vale? O sea, tienen que ser riñones, lo que llamamos un riñón bonito, ¿no? Que no tenga la grasa enganchada, que
que sepas que cuando vas a desclampar no te va a sangrar por todos los sitios, ¿no? Porque realmente arreglar eso mediante la cirugía robótica es mucho más complicado. Y un tiempo de isquemia corto, ¿vale? Entonces, nosotros hemos empezado con el cadavérico, hemos hecho 4 casos que han ido bien. Uno es la foto de las 2 arterias y bueno, que si tienes la enfermería que sabe utilizar el robot y los cirujanos pues también lo saben hacer, pues es una opción. Pero sobre todo yo en este caso seleccionaría muy bien tanto el riñón como el paciente. Sí, bueno, magnífica presentación también y los desarrollos son fabulosos. Felicitación para todo el equipo. A ver, algunas cuestiones. ¿Qué habéis cambiado de los primeros casos a los últimos en los que comentabais que habéis tenido más problemas de trombosis y demás, arterial y venosa, o las dos? ¿Posición? Bueno, ¿qué es lo que habéis cambiado? La serie una curiosidad técnica, verás. La serie es la serie europea, que sí que hay 6 casos de trombosis en estos 290, que son de diferentes centros. O sea, nosotros tuvimos el 4º caso, se nos trombosó por un problema técnico, que se había cogido las 2 partes de la vena y había un mal drenaje venoso. Y o sea, costó verlo, ¿no? Porque hay el color, no teníamos contraoperatoria y al final abrimos, lo reperfundimos, pero perdimos ese riñón. Pero que es de la serie europea. Los otros son casos que pues había 3 trombosis arteriales y 3 venosas, pero que yo creo que es por la implementación de una nueva técnica quirúrgica. Entonces, cosas que nosotros hemos cambiado. A la incisión, o sea, el doctor Alcaraz se fue a la India con el doctor Alawat, que es quien tiene más trasplantes robóticos realizados, a ver cómo realizaba la técnica, y implementamos esa técnica quirúrgica en nuestro centro. Allí se hacía una incisión periumbilical, que empezamos nosotros haciendo la incisión periumbilical y la cambiamos a un fan steel, porque te permite entrar de una manera más rápida el riñón, te permite ampliar la incisión si tienes cualquier problema y enseguida tienes el riñón en fosa ilíaca y lo ves. Y además, otro cambio que hemos hecho es que hacemos una eco intraoperatoria para ver para no dudar con los colores, ¿no? Que a veces los colores pues dices está bien, no está bien, pues hacemos un ecodoppler cuando el riñón está puesto de manera medial, y cuando lo giramos, lo volteamos y lo ponemos en su posición final, volvemos a hacer otro ecodoppler. Entonces son las cosas que hemos cambiado, no hemos cambiado nada más. Y en el trabajo de banco, porque comentaba, ya llamó la atención, que decías, bueno, que no sangre mucho luego el injerto, que en el robot y tal, ¿dais algún paso adicional para valorar que no sangre nada una vez preparado ya el injerto? Así evitáis sustos, ¿no? No. O sea, por ejemplo, claro, todos son donantes vivos, ¿no? Entonces, en el donante vivo la cirugía se hace por laparoscopia, utilizas selladores, el LigaSure, lo que sea. Entonces, claro... pero en el cadavérico. ¿Qué hacemos en el cadavérico? Sí, cuando comentabas, hombre, que no haya sorpresas, que no sangre algo, que es más difícil de resolver, que no haya alguna rama, bueno... Es hacer un banco muy meticuloso, evitar estas grasas enganchadas, hacer ligaduras en todo... ¿Pero lo chequeáis? No lo chequeamos. No lo chequeamos, simplemente es evitar pues todo esto que te puedas encontrar. Entonces, al desclampar sí que tienes que coagular a veces pequeñas cositas, pero no es... Y hacer el banco nosotros. Muy bien. Bueno, pasamos a la última presentación, Laura. 18 casos, ¿no? Has presentado el estudio multicéntrico, creo que eran. ¿Cuántos casos? Sí, 18 son. ¿Crees que este tipo de logística se puede montar en un hospital que no sea trasplantador? Cuando tenemos que ir a hospitales... Mira, he sacado la última diapositiva que se refería precisamente a ir fuera. Es complicado, pero probablemente sí. Yo creo que un poco lo que he presentado es lo que ha pasado en la asistolia. También al principio, cuando yo iba a hacer una asistolia de un hospital no trasplantador, también era logísticamente o nos generaba problemas, y ahora está estandarizado. Una vez vamos estandarizando todos los pasos, yo creo que sí que es posible, pero evidentemente pues todo el equipo cardíaco. Es complejo porque necesita la ecotransesofágica, una serie de cosas, otras cuestiones, valorar comunidad a comunidad o por grupos si es mejor trasladar el donante, porque la logística hay más de 25 personas en quirófanos y la ecografía y todo es complejo. En estos casos en los que, bueno, lo señalabas con interrogante, puede haber lesión
a nivel endotelial, sinusoidal, con la angiopatía. ¿Estaría indicado sistemáticamente meterlos en máquina de preservación para intentar optimizar? ¿No entramos sin normo o hipotérmica? Sí, probablemente es un camino, si expandimos, claro, como en el resto de las historias, ha empezado por lo más seleccionado, pero si hay que dar un paso más o se alarga o hay algún problema de congestión hepática, evidentemente antes de desecharlos. De hecho, lo que explicaba un poco, la cuestión es que no había ninguna experiencia. Hablé hace poco con Gloria de la Rosa, con la NT, hay 25 trasplantados cardíacos en este momento en España con donación en asistolia, pero según me dijo ella, no consta que todos sean con injerto hepático. Yo creo que es una cuestión de desconfianza. Yo creo que estos hijos no se pueden descartar. Lo principal es que no se pueden descartar, son donantes de menos de 55 años y que hay que hacer la logística y si eso larga, ponerlos en máquina, en mi opinión, hipotermia, porque no son hígados descartados, sino que han sufrido cierta alteración en el curva de la hipotermia y sería un buen camino. Sí, sí, seguro. Muy bien, gracias. Joana, ¿querías una pregunta? Vamos a aprovechar que... Una pregunta para la... The last question. The last and quick and fast question. Lo que ha planteado Laura es problemático porque además nosotros, esto no está, bueno, son dos casos que hemos hecho últimamente de donante en asistolia de corazón con páncreas y hemos implantado 2 páncreas y realmente el tiempo de weaning del corazón preocupa bastante porque además, a ver, no podemos dar muchos datos porque con 2 páncreas no puedes decir mucho, pero sí que es verdad que la isquemia reperfusión medida por amilasa y lipasa ha sido más alta que en casos normales, hasta 500-600 de amilasa y lipasa. ¿Tenéis medido esta media de tiempo en que el corazón funciona solo sin normotermia? O sea, ¿cuál ha sido la mediana de tiempo en los casos que ha habido hígado y si ha influido este tiempo en luego los resultados? Porque, por ejemplo, los 2 casos que hemos hecho nosotros, el primer caso sí que estuvieron los cardíacos como 2 horas probando si el corazón funcionaba o no funcionaba. Y luego el páncreas funcionó y está funcionando, pero ya te digo, ha hecho un poco de disfunción primaria al injerto, sí que hizo. Y este último también amilasa y lipasa alta. Por esto, este tiempo de corazón sería interesante saber si tiene alguna influencia. Sí, de hecho, tenemos un límite de 1 hora y media, en el protocolo y además tenemos un acuerdo con cirugía cardíaca de una serie de parámetros y de tiempos, si a los 30 o 60 minutos no han decidido, se vuelve a hacer la ECMO y se aprovecha el hígado. O sea, esto, lo que nos llevó 1 año y medio organizar el protocolo fue precisamente, pues digo, nosotros el problema era cómo manejamos el tiempo de weaning y la comunicación. Entonces eso está escrito, porque lo que no está bien es llegar allí y estar empujándote con el cardíaco y oye, que el corazón no va. Si hay unos parámetros escritos de cuando baja o sube el OPVC, baja la saturación venosa, una serie de criterios, a partir de los cuales volvemos a abrir la ECMO y no hay corazón. No se pueden estar 2 horas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra cálida asistencia y nada, hemos estado en familia. We share in family this interesting meeting. Iros a comer pescadito a Málaga y tomar el sol y disfrutar un poco. Enjoy.